Grabar. No digo, Listo. Buenas tardes, el grupo está conformado por Karen Hostos, pertenezco al CAU de Duitama y estudio la licenciatura en Educación Infantil. buenas tardes, mi nombre es Rosy Molinares del CAU Barranquilla de la licenciatura en Artes Plásticas. Buenas tardes, mi nombre es Angie Paola Pardo. Soy de licenciatura en Educación Infantil, CAU Bogotá. En este momento vamos a explicar la importancia de los métodos de investigación. Para definir un problema de investigación se debe tener en cuenta muchos detalles, como son los antecedentes, herramientas de medición, tener en cuenta que un problema de investigación puede ir de cualquier situación, ya sea de lo cotidiano o de algo que se observe en la prensa o en la televisión. Es importante tener en cuenta que si queremos realizar una investigación, debemos hacer una evaluación de si contamos con las herramientas suficientes para llevarla a cabo. Tener también en cuenta si es una situación que verdaderamente sea una problemática y que tengamos conocimiento sobre la materia y sobre el tema de investigación. Cuando buscamos el origen de la investigación, hay que remontarnos al punto de partida. No son problemáticas inicialmente, sino más bien ideas. Estas ideas son cercanas a la realidad, aunque puede que sus fundamentos no sean relevantes. La idea puede ser brillante, ya que cumple con la condición de llenar vacíos de aquella fundamentación. Para precisar la idea es necesario buscar antecedentes o estudios, siempre y cuando el futuro de investigación no esté empapado de la temática, con el fin de transformar la idea en una problemática y así encaminar a la ruta de investigación. Es importante que esta idea nos debe atraer, tramar de tal manera que nos motive a la búsqueda de información para poder convertirlo en una problemática, en un problema. Como dicen mis compañeras, es de vital importancia tener en cuenta las habilidades que debe tener un investigador al momento de seleccionar la problemática y es tener conocimiento sobre el tema de investigación. Saber las áreas relacionadas con la disciplina, ya que existen muchas más. Eh, Existen también dos tipos de enfoques, que son los cualitativos y los cuantitativos, de los cuales las variables que hay que tener en cuenta a la hora para la formulación de un problema de investigación. Las herramientas de recolección de datos que hay que utilizar y el enfoque mixto que combina los elementos principales de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Se utiliza para afrontar problemas complicados de un contexto determinado y el enfoque mixto se utiliza mucho en el campo de la salud. Bueno, digamos que para tener un poco más de conocimiento es de suma importancia saber qué es el estado del arte y cuál es su papel dentro de una investigación. El estado del arte es el elemento más importante que nos va a permitir consolidar una investigación, ya que nos permite analizar el orden de la investigación, los actores que están involucrados en la investigación y incorporando los elementos que en esta considera las dimensiones del análisis. Se refiere a la revisión crítica y sistemática de la literatura científica sobre un tema específico, con el objetivo de identificar las tendencias y avances en la investigación, así como las brechas en el conocimiento. Es una herramienta valiosa para la investigación científica, ya que nos permite conocer el estado actual del conocimiento sobre un tema y nos orienta a la investigación hacia nuevas preguntas y áreas de estudio. Es por ello que es de suma importancia destacar que el estado del arte no se limita a recopilar información, sino que también implica un análisis crítico de los estudios y avances existentes. Es decir, la investigación debe evaluar la calidad y la relevancia de cada uno de los estudios y establecer las posibles lagunas de conocimiento que puedan ser abordadas en su propia investigación. El estado del arte tiene como el objetivo de ayudar a definir el diseño de la investigación con claridad y tener argumentos para poder indicar cómo debe realizarse. Inicialmente, debe saber con claridad cuál es el objeto del estudio. Segundo, tener bien identificadas las variables de investigación. Y tercero, identificar la relación existente entre las variables. Las fases que encontramos en el estado de arte, la primera fase es la planeación. En este momento se establece el tema a investigar y se realiza un primer rastreo. Al tenerlo, se puede construir la pregunta guía, los objetivos, la justificación y las categorías de búsqueda de información.
La segunda fase es el diseño y la gestión. En esta fase se establecen el universo, la muestra, las categorías de análisis, se seleccionan todos los textos que se encuentren bajo la categoría de búsqueda, se extraen aquellos párrafos o frases en los que se desarrolle un tema relacionado con la investigación. La tercera fase corresponde al análisis, elaboración y formalización. Se trata de un análisis global, se compara entre un texto y otro las similitudes, diferencias y todo tipo de información que sea útil para la investigación. Otro aspecto de esta fase es la escritura del informe final o elaboración. Cada categoría se convierte en un capítulo de informe final y si el investigador observa poca información en una categoría, tiene toda la libertad para unirlas a un mismo capítulo. Por otro lado, hablando del análisis hermenéutico, es una forma de análisis de contenido que se utiliza para interpretar y comprender el significado profundo de los textos. Este tipo de análisis se basa en la idea de que los textos son portadores de significados y valores que pueden ser interpretados de diferentes maneras por diferentes personas. El análisis hermenéutico puede ser utilizado para comprender de manera clara y concisa los diferentes enfoques teóricos y metodológicos que se han utilizado en las investigaciones previas sobre el tema de interés. En el contexto del estado del arte, el análisis hermenéutico se puede utilizar para identificar los temas y brechas en el conocimiento existente y generar nuevas preguntas de investigación. Lo que concierne en cuanto al análisis hermenéutico, es importante destacar que esta técnica permite una comprensión más profunda de los significados y valores que se encuentran en los textos, lo que puede ser de gran utilidad en la investigación. Además, el estado del arte puede ser utilizado para identificar las fortalezas y debilidades de investigaciones previas y orientar el diseño de una investigación futura. Ante los antecedentes encontramos aquellos conocimientos y datos recolectados en investigaciones pasadas. Ayuda a que no vayamos a investigar sobre algo que ya haya sido resuelto antes. De esta manera se permite estructurar mejor la idea que se tiene de investigación. Los antecedentes permiten al investigador conocer vacíos y errores que hayan cometido investigadores pasados. De igual manera, al organizar los antecedentes de forma lógica y coherente, podemos destacar lo más relevante de cada estudio realizado con anterioridad. ¿Qué clases de estudios se han efectuado? ¿Con qué tipo de participantes, casos o muestras? ¿Cómo se han recolectado los datos? ¿En qué lugares o contextos se han llevado a cabo? ¿Y qué diseños se han utilizado? En otras palabras, los antecedentes servirán como una guía que nos orientará en el desarrollo de nuestra investigación. Como dicen mis compañeras, son de suma importancia, pero la búsqueda y selección crítica, digamos que es precisa. Búsqueda implica identificar y seleccionar de manera estratégica y cuidadosa la información relevante y de calidad para la investigación. Esto significa que no se trata solo de recopilar toda la información disponible sobre un tema, sino que tenemos que evaluar críticamente la calidad y la relevancia que esta información tiene dentro de nuestra investigación llamada revisión de la literatura. Inicialmente debemos identificar, seleccionar y evaluar para luego definir unos buenos criterios de búsqueda, qué conceptos o qué publicaciones deseamos incluir en nuestra investigación, realizar una búsqueda exhaustiva de fuentes de información que logren cumplir con los criterios. Por ejemplo, fuentes como bases de datos, revistas especializadas, libros y otros recursos relevantes. El investigador debe analizar críticamente la información seleccionada para determinar su relevancia, calidad y rigor científica. ¿Qué es una fuente de información? Para hablar de una fuente de información, pues vamos a hablar de tres tipos de fuentes, que el primero, según Gómez Galeano y Jaramillo, en el estado del arte, una metodología de investigación, podemos decir que es una metodología de investigación que se refiere a una metodología específica, valga la redundancia, utilizada en la investigación académica para analizar y sintetizar el conocimiento existente sobre un tema o campo de estudio particular. El objetivo principal es comprender el estado actual de la investigación en un área específica, identificando las tendencias, los vacíos y las áreas de controversia.
El estado del arte implica llevar a cabo una revisión exhaustiva, como le habíamos mencionado antes, sistemática de la literatura académica relevante, que puede incluir artículos científicos, libros, tesis, informes y otras fuentes de investigación. Esta revisión se realiza con el propósito de recopilar y analizar críticamente la información existente, identificando los principales hallazgos, los enfoques teóricos utilizados y las metodologías empleadas. La metodología del estado de arte generalmente sigue un proceso estructurado que incluye la identificación de las preguntas de investigación, la selección de fuentes de información, la extracción de datos relevantes, la evaluación de calidad de los estudios revisados y la síntesis de los resultados. A través del estado de arte, los investigadores pueden obtener una visión panorámica y actualizada de un campo de estudio en particular, lo que les permite identificar las brechas de conocimiento existentes y las áreas que requieren investigación adicional. Esta metodología también es útil para establecer un marco teórico sólido y contextualizar el trabajo de investigación dentro de un cuerpo existente de conocimiento. Un ejemplo en el estado de arte de la tecnología educativa en el aprendizaje a distancia, el enfoque mixto. Esta investigación tiene como objetivo explorar y analizar el estado de arte de la tecnología educativa en el contexto del aprendizaje a distancia. Para poder lograrlo, se utiliza una metodología de investigación mixta que combina enfoques cualitativos y cuantitativos. Se examinará investigaciones, estudios y prácticas actuales relacionadas con el uso de la tecnología en entornos educativos a distancia, incluyendo plataformas de aprendizaje en línea, recursos digitales, aplicaciones móviles y entornos virtuales. Revisión sistemática de la literatura. Esta se realizará una búsqueda exhaustiva de investigaciones. En el análisis cuantitativo se recopilarán datos cuantitativos de los estados seleccionados. En entrevistas y encuestas se centrarán en obtener información cualitativa sobre las experiencias, percepciones y opiniones de los participantes en relación en el uso de las tecnologías educativa y en el aprendizaje a distancia. Y por último está el análisis integrado, donde los resultados cuantitativos y global del estado de arte de la tecnología educativa en el aprendizaje a distancia. Según Isabel Villaseñor, en Metodología para la elaboración de guías fuentes de información, investigación bibliotecológica, se refiere a un enfoque o proceso sistemático para crear guías que ayuden a los usuarios a identificar y utilizar diversas fuentes de información relevantes para sus necesidades de investigación o estudio. La metodología aborda los pasos y consideraciones necesarias para así poder desarrollar guías de fuentes de información efectivas y útiles. Esto implica identificar los objetivos y el alcance de la guía, determinar el público objetivo y sus necesidades, así como seleccionar las fuentes de información pertinentes que se incluirán en la guía. En el proceso de elaboración de la guía se incluye la recopilación de información sobre las fuentes disponibles, la evaluación de su relevancia y calidad y la organización de la información de manera clara y accesible para los usuarios. También puede involucrar la creación de descripciones o resúmenes de cada fuente, así como la categorización o la clasificación de las fuentes según diferentes criterios. Esta metodología también puede abordar aspectos relacionados con la actualización y mantenimiento de la guía, ya que las fuentes de información pueden cambiar con el tiempo y es importante mantener la guía actualizada y relevante. En general, la metodología para la elaboración de guías de fuentes de información busca proporcionar a los usuarios una herramienta útil para encontrar y utilizar las fuentes de información adecuadas para sus necesidades en su investigación, facilitando así su acceso a información relevante y de calidad en un determinado campo o tema de interés. Esta investigación tiene como objetivo desarrollar y validar una metodología mixta para la elaboración de guías de fuentes de información en el ámbito de la educación. Las guías de fuentes de información son herramientas claves para facilitar la búsqueda y selección de recursos académicos relevantes por parte de los estudiantes y profesionales de la educación. Otro de los textos estudiados, según García,
En análisis documental, un análisis formal se refiere más que todo a una metodología utilizada en la investigación para examinar y comprender documentos o fuentes escritas, centrándonos más que todo en el análisis de su forma y estructura. El análisis formal documental implica un examen detallado de los aspectos formales de un documento, como su organización, estructura, estilo, formato, diseño y características visuales. Este enfoque se utiliza para comprender cómo se presenta y se organiza la información en el documento, así como para evaluar su calidad, coherencia y eficacia comunicativa. Al analizar el análisis formal documental, se pueden considerar varios elementos como el título, los encabezados, los subtítulos, los párrafos, la disposición de las secciones, las tablas, las figuras y otros elementos visuales. Se examina cómo estos elementos se combinan y se organiza para transmitir información de manera efectiva. El análisis formal documental también puede incluir la evaluación del lenguaje utilizado en el documento, como el vocabulario, la claridad, la coherencia y la precisión. Se presta atención a la estructura de las oraciones, la fluidez de la redacción y el uso adecuado de la terminología. El objetivo del análisis formal documental es comprender cómo la estructura y la forma de un documento influyen en su legibilidad, accesibilidad y capacidad para transmitir información de manera efectiva. Este análisis puede ser útil en diversas áreas como la investigación académica, la redacción de informes, la comunicación técnica y la elaboración de documentos informativos. En resumen, el análisis formal documental se centra en el examen de la forma y estructura de un documento, incluyendo aspectos visuales y lingüísticos. Este enfoque busca comprender cómo se presenta y organiza la información en el documento y cómo esto afecta su comunicación y utilidad. Un ejemplo que podemos dar del análisis documental es el análisis formal de los planes de estudio en la formación docente, un enfoque en la educación primaria. Esta investigación tiene como objetivo realizar un análisis formal de los planes de estudio utilizados en la formación docente de educación primaria. El análisis formal se centrará en examinar la estructura, contenido y componentes de los planes de estudio con el fin de identificar las competencias, objetivos y contenidos específicos que se abordan en la formación de los futuros docentes. La metodología que se utiliza lleva una serie de pasos. El primero es la recopilación de datos, que se recopilarán los planes de estudio de diferentes instituciones educativas y los estándares nacionales de formación docente en el nivel de educación primaria. Estos documentos representarán una muestra diversa y representativa de las prácticas de formación docente en el contexto analizado. El segundo paso es el análisis estructural, que se lleva a cabo un análisis estructural de los planes de estudio, examinando la organización, secuencia y niveles de enseñanza establecidos. El tercer paso es el análisis de contenidos, que se analizará el contenido de los planes de estudio, identificando los temas y conceptos claves abordados en la formación docente. El cuarto paso será la identificación de patrones y tendencias, que se clasificarán patrones y tendencias emergentes a través del análisis formal de los planes de estudio. Y por último, la interpretación y conclusiones, que los resultados del análisis formal se interpretarán y se extraerán conclusiones significativas sobre los aspectos claves de la formación docente en el nivel de educación primaria. Y con esto concluimos nuestra exposición sobre los métodos mixtos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Ay, no. Wait, como para...